Una de las cosas más importantes para poder hablar de alimentación saludable es entender que los alimentos no engordan. Es decir, yo nunca he visto una papa engordar. Siempre han engordado quienes se las han comido de manera descontrolada y excesiva. Un alimento o la combinación de alimentos es lo que nosotros necesitamos para vivir. Y al igual que otros animales, los seres humanos sabemos elegir nuestra comida. La única gran diferencia es que podemos crear, variar, combinar y hacer más o menos atractiva una comida. Hablar de grasas o hablar de azúcares con respecto al impacto que puede tener sobre nuestra salud a veces es rompernos la cabeza porque confundimos incremento de peso, gordura, obesidad, enfermedad con el exceso de una o de otra. Vamos a conversar con nuestra invitada, ella es nutricionista, es Gisela Otazú, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente qué cosa es lo que se está ventilando actualmente a nivel científico con respecto a las grasas y a los azúcares en nuestra dieta. Gisela querida, muy buenos días, bienvenida al programa para conversar y poner más o menos en claro el conflicto que existe entre las grasas y los azúcares. Las grasas son importantes en nuestra alimentación, los azúcares también, ¿no es cierto? Es más, a los carbohidratos, a nosotros nos enseñan desde que estamos en el colegio que a los carbohidratos también se les llama azúcares, aunque muchos de ellos no sean necesariamente dulces. ¿Por qué? ¿Por qué tanta mala fama? ¿Por qué tanto temor? A veces hay mamás que se escandalizan cuando abres un chupete y se lo das al niño después de que lo has vacunado en el consultorio. Y yo le digo, pero esto no está mal. Está mal que tengas en tu casa una caja de chupetes, ¿no? O que los abuelos vengan con una bolsa de chocolates todos los días a visitar a los nietos. Claro, ahí están los distintos enfoques nutricionales, ¿no? O sea, ver quiénes son los que necesitan y cuándo lo necesitan, qué tipo de grasas necesitamos, qué tipo de azúcares necesitamos, ¿no? Normalmente los azúcares y las grasas ambos son malos en exceso, ambos, ¿no? Definitivamente ahora se ha empezado a ver con el tema de la publicidad que hubo sobre el tema de que las grasas habían sobornado a muchos científicos, también en el tema del azúcar, ambos. Ahora, el tema del azúcar, el azúcar es necesaria como fuente de glucógeno. Es necesaria. Obviamente para un niño, como tú me decías, si tú le haces en el consultorio, el niño lo vaya a desgastar con energía, no hay ningún problema. Pero el exceso, si yo voy a empezar a abusar, sí va a ser malo. Ahora, así como la grasa, el azúcar, ambas evitan el buen riego sanguíneo. En el exceso taponean las arterias y ahí viene el problema. Ahora, tú has dicho algunas cosas muy interesantes, ¿no? Has hablado de salud, has hablado de los consumos irresponsables, has hablado de cómo la industria de alguna manera ha generado su propia investigación y ha pagado precisamente para desarrollar esta investigación. Yo no creo que esto sea bueno o malo. Yo creo que si tú tienes un interés y contratas a alguien para que investigue, evidentemente es un trabajo y lo tienes que pagar. El asunto son los resultados y la metodología de estudio, y hasta ahora parece ser que las metodologías que han ido a favor de la industria alimentaria no han sido tan buenas como las metodologías que decían lo contrario, y eso puede generar un conflicto de intereses. Sin embargo, cuando hablamos del daño que puede hacer las grasas y el daño que pueden hacer los azúcares, tenemos que entender las cosas como tal. Hay grasas que en exceso hacen más daño unas que otras. Hay azúcares que en exceso hacen más daño unos que otros. ¿Cuáles son estas grasas y cuáles son estos azúcares? Claro, como tú dices, el problema es que ahora todo el mundo ha vetado el tema del colesterol y las grasas. Sí, pues el colesterol lo han satanizado. Lo han satanizado y el colesterol es necesario para el buen funcionamiento hormonal. O sea, para muchos, hay muchas partes de nuestro organismo funcionan debido a las grasas. Entonces, las grasas son buenas, ciertas grasas, ¿no? Tenemos las grasas saturadas y las que no son saturadas, ¿no? Entonces, las grasas buenas, como por ejemplo el aceite de oliva, la palta, son necesarias. Pero lo que son malos son las grasas que han sido procesadas o las grasas que vienen de fuentes de animales, pero ya en exceso. Como por ejemplo la grasa de cerdo, la grasa de cordero, los embutidos procesados. Ahí viene el problema, ¿no? Igual pasa con el tema del azúcar. Entonces, nosotros siempre también han empezado a satanizar todo tipo de azúcar. Entonces, como por ejemplo el tema de la fructosa. A mí me comentaban muchos pacientes, no, pero la fructosa es mala porque se convierte en grasa. No, la fructosa de la fruta
contiene una cantidad muy reducida, ¿ok? Y encima es de fuente natural, entonces no tiene por qué afectar. Ahora, si yo voy a modificar la fructosa o voy a usar jarabe de maíz de alta fructosa en cantidades muy grandes, ahí sí va a ser malo. Correcto, en la medida en la que exageres tu consumo. La medida en la que voy a exagerar. O sea, digamos, nosotros no podemos decir que fulanito es gordo porque come mucho azúcar. No. No, porque, digamos, en la obesidad existen muchos factores que no tienen que ver con la forma de la dieta, sino que más bien van a ser factores que van a determinar que tú optes por comer unas cosas más que otras, ¿no? Es una cuestión genética, familiar, que puede optar porque abuses. Y tendrían que llevar hábitos malos constantemente, ¿no? Así es. No solo en eso. Entonces, si yo voy a abusar de grasas malas, voy a abusar de azúcares malos, obviamente todo me va a ir mal. Normalmente en los alimentos que están preparados, envasados, que contienen muchos preservantes, contienen un alto contenido de grasas, grasas saturadas, o sea, grasas que han sido hidrogenadas, manteca de palma, margarinas. O sea, los procesamientos para hacer o más atractivo el producto o más duradero, le van a poner mucha cantidad de grasa de la mala, que es más económica, ¿no? Y también pasa con el tema del azúcar. Entonces mucha gente dice, no, pero yo compré esta bebida, pero no es muy dulce, entonces no es tan mala. Fíjate, una bebida azucarada, estaba leyendo un artículo hace poquito, hace unas horas, una bebida azucarada contiene para niños todos los requerimientos de azúcar del día de un niño, como azúcar añadido, ¿no? Cuando hablamos de azúcar añadido en los alimentos, ¿a qué nos estamos refiriendo, Gisela? Bien, con el azúcar añadida nosotros podemos tener máximo 5 cucharaditas que no van a hacernos daño, ¿ok? Nuestro cerebro funciona en base al glucógeno. Así es. Entonces, para un niño tomar una bebida azucarada, ligeramente azucarada, moderadamente azucarada, en la mañana no le va a hacer mal porque necesita energía para desgastarlo. Entonces, para sus requerimientos son normales. Correcto. Pero si yo voy a pasar entre el 10 y el 20% de mi ingesta calórica total del día proveniente del azúcar, ahí sí va a estar mal. ¿Cómo no? Ese es el problema. Más o menos 180.000 muertes por año están relacionadas con el consumo excesivo de azúcar. No estamos diciendo que el azúcar mate a 180.000 personas, porque estas personas, de estas 180.000, 150.000 eran diabéticas, ¿no es cierto? 130.000 eran obesas, algunas eran fumadoras, otras hipertensas, pero en el común denominador siempre había un consumo excesivo de azúcar en estas 180.000 muertes, ¿no? 25.000 de ellas en Estados Unidos, muertes prematuras, están relacionadas con los malos hábitos. Claro, resistencia a la insulina, diabetes, colesterol. Ahora, mucha gente relaciona solo el colesterol con el tema de las grasas. Se sabe que también el azúcar en exceso va a generar colesterol. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la forma en la que los consumimos, ¿no? La capacidad de poder controlar nuestra forma de consumo está relacionada con los hábitos que se inculquen en casa, ¿no? Obviamente. Pero hay un problema más en nuestra sociedad, por lo menos en Lima y en el Perú, que el poder adquisitivo de la gente ha mejorado y ahora hay capacidades de consumo que antes no estaban contemplados dentro de la ortodoxia familiar. O sea, salir a comer ahora es mucho más fácil, y tienes mucho más al alcance de la mano ofertas de comidas muy poco saludables, en donde se mezclan la grasa y el azúcar. Como las comidas rápidas, ¿no es cierto? O te vienen ya con el combo completo, ¿no? La grasa totalmente saturada, con el postre que es totalmente artificial, ¿no? Y a eso te quería comentar. Normalmente mucha gente dice, pero este producto no es tan dulce. La cantidad de preservante que tiene es altamente salino. Y a la mezcla de esto no se siente tan dulce la bebida. O sea, y las bebidas azucaradas son normalmente de cajitas de botellas ya prelistas, que normalmente son hechas con malos tipos de azúcares, o ya una mezcla de ellos. Así es. Atendiendo a que el azúcar inclusive es peor que la sal para la salud cardiovascular. Que no cumple ninguna función, claro. El azúcar no cumple funciones en el cuerpo. Bueno, hablemos en claro. ¿Qué cosa es consumo responsable de azúcar? ¿Cuánto como máximo, como azúcar añadido? ¿No? ¿Cuánto es consumo responsable de grasas por términos porcentajes de las calorías del día que consumimos? Ya, de las calorías ingeridas por día, en grasas deberían no pasar el 30%. De mi cantidad de calorías por día en grasas, y mucho mejor de las buenas. Y en azúcar son 24 a 26 gramos, que son de 5 a 6 cucharaditas de azúcar por día. Eso no me va a afectar. Eso no afectaría ni a niños. ¿Existe algún país del mundo en donde tú puedes decir, este país come bien, no come rico, sino come sano? Lo que pasa es que no podemos llamar... Una cultura, una actitud de la gente a cuidarse y a respetar estos regímenes.
estas cifras? Está difícil, ¿no? Es difícil. Está muy difícil. Normalmente, Hay que cambiar un hábito. Lo que pasa es que, se Hay que veía en que construirlos. se veía, por ejemplo, el caso de los nigerianos, ¿no? O los etíopes, por ejemplo, que como no tienen los recursos, Claro. más bien su alimentación era muy buena. Era muy buena porque utilizaban fuentes de origen vegetal, Sí, claro. porque no tenían los recursos económicos. Claro, discriminando los Claro. índices de desnutridos que hay en esas zonas subsaharianas, Claro. ¿no? Claro, Porque además. la pero desnutrición también es tan no grande que tenían los pocos mucha- que no se nutren bien tampoco Claro, o sea, tienen mucho acceso. Claro, tenían menos incidencia en colesterol, en diabetes, pero sí, también había una gran parte de desnutrición. No tenían los recursos ni para alimentos muy sanos ni para alimentos muy contaminados, ¿no? Yo creo que pero hay que después construir. es un tema de no escandalizarse por nada, no tener pánico a nada, Sí, claro. pero tampoco abusar, ¿no? Y hay que construir hábitos. Y la mejor Claro. manera de mantener No es hay comenzando, extremos ¿no? también, Siempre. ¿no? Como tú me decías, el Así tema de es. que la gente se espantaba porque les dabas un chupetín. Sí, y no no. es malo un chupetín. Chupetín tiene un O sea, espacio bien ganado en la vida de las personas. Y además, como ¿no? hablamos, enfoques nutricionales. Si una Efectivamente. persona es deportista, obviamente tiene menos riesgo de Claro. consumir azúcar y ¿Cómo no hay no? ningún problema que la consuma, la va a necesitar, va a quemarla mucho más va a rápido. quemar, va a necesitar algo, pero eso Va a tienes necesitarla. El balance es, mi querida balance, Gisela. sí. Te Sí. agradezco muchísimo. Un placer haber estado contigo esta mañana. Ha sido Gisela Tosó hablando de grasas y azúcares. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del consultorio de la Buena Vida.